El clímax de la exposición de ayer fue expresar que Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1. Jesús lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y ese versículo es curioso. Curioso, ¿por qué? Porque cuando dice lo traducen al español como llevado, pero la expresión más correcta es empujado. Y de hecho la palabra en griego que utiliza en ese momento, bueno, llévatelo. La palabra en griego es expulsado. Y es curioso cómo la palabra que utiliza allí, ven Nicolás, ven. La palabra en griego que utiliza para fue llevado por el Espíritu es la misma palabra que utiliza el griego para cuando habla de la expulsión de demonios. Entonces lo que hizo el Espíritu Santo, ven aquí más cerquita, no tengas miedo. Lo que hizo el Espíritu Santo con Jesús no fue: venga papito, lo llevo al desierto para ser tentado. No, lo que hizo el Espíritu Santo en Lucas 4:1 fue: y Jesús expulsado por el Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo con Jesús. Lo llevó a empujones. Porque ¿quién quiere ir al desierto para ser tentado? Nadie. Y entonces el versículo Lucas 4:1, y Jesús lleno del Espíritu Santo, gracias. Jesús lleno del Espíritu Santo fue expulsado, fue empujado por el Espíritu para ser tentado. Y allí habla de, gracias, allí habla de cómo estuvo 40 días en ayuno, como estamos nosotros en ayuno toda esta semana, y de cómo al final del ayuno tuvo hambre. Y entonces vino el enemigo y lo tienta, usted ya sabe el relato. Pero el versículo 14 muestra el efecto de estar lleno del Espíritu. Que solamente lleno del Espíritu puedes vencer la tentación. Aunque no tenga feedback, pero solamente lleno del Espíritu puedes vencer la tentación. Y para cerrar con broche de oro el relato, el versículo 14 dice: Jesús en el poder del Espíritu. Y hay una coherencia directa entre el 4:1 y el 4:14, porque dice: Jesús lleno del Espíritu, viene la tentación, vence la tentación, y entonces ahora repotencia esa llenura, y ahora no solo lleno, ahora tiene poder. ¿Cuántos quieren poder? Y no hay otra fórmula. Entonces, en la vida de Jesús, ¿cómo Jesús llega a estar lleno del Espíritu y cómo Jesús llega a tener el poder del Espíritu? Entonces vemos dos tipos de oraciones en la vida privada y en la vida pública de Jesús. En la vida pública, cuando él tenía que poner en operación ese poder, Jesús no hacía oraciones largas. Jesús iba a liberar a un endemoniado y esas eran 2-3 palabras y ya se va. Jesús iba a sanar a un enfermo y eso era rápido. Pero eso es así, tan gratis, eso es soplar y hacer botellas, de ninguna manera. Porque la fórmula es esta: las oraciones largas respaldan las oraciones cortas. Entonces en la vida privada de Jesús, dice el Evangelio en muchas ocasiones, y Jesús se apartaba a lugares a orar, y Jesús pasaba la noche orando, y Jesús oraba y viendo a sus discípulos que él estaba orando. Hay algo bien curioso en Lucas, del capítulo 1 al capítulo 12, hay 10 menciones de Jesús orando, de estas que estoy refiriendo. Y entonces finalmente llegamos al capítulo 12 cuando dice: entonces viéndolo sus discípulos que se estaba orando, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y allí es donde se cumple Hechos 1:8, que dice: en el primer tratado, es decir, en el Evangelio de Lucas, te hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Porque cuando los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar, él ya los tenía entre el bolsillo, él ya se los ha ganado con el ejemplo. Porque ellos le dicen: enséñenos a hacer algo que a nosotros nos consta que usted hace. Esa era la vida de Jesús, una vida de oración, una vida privada de oración, de devocional. Entonces en este momento que me pusieron la dura tarea de convencerlos a ustedes de que es necesario hacer el devocional, mi punto de referencia es Jesús, porque queremos ser como Jesús y queremos estar
ser llenos del Espíritu como Jesús era lleno del Espíritu Santo. Partimos de ese hecho, ¿verdad? Entonces, Jesús, que les había dado ejemplo de orar, que les enseña a orar, que reiterativamente les muestra una vida de oración, llega al ocaso de su vida y en una agonía tremenda en el Getsemaní los invita a orar, los invita a que le acompañen en esa práctica, en ese hábito de la oración, de buscar a Dios. Y entonces les dice: acompáñenme a orar, acompáñenme en este momento de agonía, en los momentos difíciles se conocen quiénes son los amigos, entonces acompáñenme a orar. Y los dejó orando y él se apartó más adelante en el huerto del Getsemaní. Y cuando vuelve, ¿cómo los encuentra? Mateo 26, 40 y 41. Lo buscamos, por favor. Mateo 26, 40 y 41. ¿Lo tienen? Mateo 26, 40 y 41. ¿Estamos listos para leer? Oremos. Señor, te damos gracias por la Santa Biblia. Reconocemos en la Biblia la palabra de Dios, inspirada, infalible, superior a la conciencia de la razón, sin ser contraria a ellas. Reconocemos, Señor, que la santa palabra de Dios es un manual de instrucciones, no un manual de sugerencias. Es un manual de mandamientos a cumplir, de instrucciones a seguir. Y queremos abordar el manual para cumplir lo que Él dice. Por eso, Señor, llevamos cautiva nuestra mente a Cristo y nuestra voluntad a la obediencia a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¡Wow! ¡Qué palabras! El segmento que coloca aquí Jesús de una hora es bien representativo. Yo fui criado en un ambiente en el cual mi maestra de escuela dominical dijo que nosotros debemos darle al Señor el diezmo de todo lo que Él nos da. ¿Cuántos creen lo mismo? Pero es que no es solamente del dinero, son las 3 T. ¿Recuerdan cuáles son las 3 T? Que nosotros somos mayordomos ¿de qué? Del tiempo, del tesoro y del talento. ¿Sí? Son las 3 T. Y entonces ahí está el tiempo. Entonces mi maestra de escuela dominical, cuando yo estaba en intermedios, en la clase de adolescentes, nos decía que teníamos que diezmar el tiempo. Entonces el Señor nos da 24 horas. ¿Cuánto es el diezmo de un día? 2 horas 40. ¿Qué creen ustedes eso del diezmo del tiempo? ¿Y cómo estamos con el Señor en deuda de diezmo de tiempo? No vamos a hacer dogma de eso. Eso suena bonito y esto, pero imagínense 2 horas 40 todos los días. No, eso crearía un cargo de conciencia, una culpabilidad aquí tremenda. No, prefiero remitirme a este parámetro que coloca Jesús, en el cual la expresión de Jesús de no habéis podido velar conmigo una hora, está diciendo como esto no es lo máximo posible, sino lo mínimo necesario. El parámetro que está colocando es como lo mínimo, una hora. Entonces por eso el título de esta meditación, predicación, instrucción, como sea, es ora una hora. Ora sin H y después ora con H, ¿cierto? Ora una hora. Ahí va a aparecer, en algún momento va a aparecer. Ora una hora. De hecho, ¿saben que hubo una campaña en la que le regalaban un sticker? Oiga, deberíamos hacerlo, se me ocurrió. Un sticker que trae la palabra hora, las 3 letras O-R-A, y uno lo pegaba en el reloj, aquí encima, hora. Y entonces uno en el reloj, ¿qué ve? La hora con H. Y cuando ve la hora con H, ¿qué ve encima del sticker? Hora, sin H. Y entonces tendrá coherencia con el título, que algún día va a aparecer ahí, que dice ora una hora. Ahí apareció, mire, ora una hora. Ora una hora. Esta es la invitación que tenemos para ustedes. De mañana en 8 días hacemos el lanzamiento de la campaña 40 días con propósito. Y entonces hemos querido
ayudar a cada uno de ustedes en el hecho de crear hábitos que nos ayuden al crecimiento, a estar llenos del Espíritu, a ser llenos del Espíritu. Y entonces cuando hablamos con los de pesca, con los coordinadores de pesca, ¿cuál sería el hábito? ¿Cuál sería la meta? Me llamó mucho la atención. Todos decimos, no, pues que hagamos el devocional, pero si hacen devocional de 5, de 10 minutos, ya nos damos por bien servidos. Me llamó mucho la atención que fue Mateo, un joven, el que dice, no, apuntémosle a que hagan el devocional de 1 hora. Y yo lo volteé a mirar así como, ¿en serio? Sí, y entonces tenemos asidero bíblico para hablar de esto, ¿cierto? Pero entonces estoy aquí parado para decirles cómo vamos a orar 1 hora. E inicialmente vamos a partir esa hora en 2: media hora que Dios te hable y media hora que tú hables con Dios. Porque en realidad oración no es solamente hablar con Dios, oración es comunicarme con Dios. Y hay comunicación cuando Él me habla y cuando yo le hablo. De hecho, el versículo dice, no habéis podido velar conmigo 1 hora. Y velar es abrir los ojos, velar es no estar durmiendo, velar es estar pendiente. Y dice el siguiente versículo, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces quiero jugar con estas palabras y quiero justificar el hecho de que para facilitar las cosas vamos a tomar el tiempo devocional de 1 hora, partiéndolo en 2, 30 minutos para Dios hablándome y 30 minutos para yo hablando con Dios. La creación de hábitos no es fácil, por eso estamos contando con la voluntad y con la decisión de todos los presentes y de todos los ausentes también, para que estos primeros 40 días sean el fijar hábitos que nos van a llevar para continuar haciéndolo durante el resto del año, durante el resto de la vida. Entonces, para ir al punto, en los primeros 30 minutos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Escuchar que Dios me hable. Y podríamos decirlo, listo, lean la Biblia. No, vamos a entregarles a todos y cada uno de ustedes unos estudios devocionales. Y los estudios devocionales los hemos elaborado nosotros. Y miren el proceso. Está claro que nos estamos basando en la campaña 40 días con propósito de Rick Warren y que estamos utilizando el libro como referencia, pero nuestra base es la Santa Biblia. Eso lo tuvimos claro, y cuando nos dispusimos a escribir estos estudios, les dije a los escritores, la base no es el libro de Rick Warren, la base es la Biblia. Sí, estamos tomando, ¿para qué reinventar la rueda, cierto? Ellos ya han adelantado esto, entonces tomamos esto. Bueno, teníamos la opción de, lo más fácil era decirles a ustedes, compren el libro, y cada uno con el libro pues vamos haciendo lo que allí se estipula. Pero no quisimos hacerlo así, quisimos hacer algo más sucinto, más breve, en vez de 40 capítulos que trae el libro. El libro al que me estoy refiriendo es ¿Para qué estoy aquí en la tierra?, de Rick Warren. También teníamos otra opción, y era decir, no, pues ya hay estudios, resumen de esos 40 días con propósito. De hecho, tenemos pastores amigos que ya han hecho la campaña y tienen su propia cartilla, y era fácil pedirles el PDF y decirles, listo, copy page y se acabó. No, nosotros nos tomamos la tarea de un número de escritores, en los cuales menciono, está Rubiel, la primera parte, está Mateo, ¿me recuerdan? Está Leonardo, está el pastor Humberto, está la pastora Esther, Johnny de María y mi esposa y yo. Esos son los escritores. Y nos hemos puesto la tarea, sí, de leer el libro, pero también de cotejar en la Biblia y también colocar mucho de nuestra cosecha personal en estos devocionales, que los hemos hecho con todo el amor y los hemos hecho con toda la responsabilidad de saber lo que les estamos ofreciendo. Así que ponme en el pantallazo del PDF. Lo que les voy a mostrar es el borrador, no el borrador, este ya está, tiene corrección de estilo, ya yo mismo lo revisé, ya corroboramos todas las referencias bíblicas, todo. Pero estamos en trabajo de diseño, ¿cierto, su merced? Estamos en trabajo de diagramación, de diseño y todo, porque de mañana en 8 días se los vamos a entregar a ustedes bien bonito, diagramado, con una portada bien bonita y todo, ya sea físico o PDF. ¿Cuántos lo quieren en físico? Se lo regalamos, no tienen que pagar nada. ¿Cuántos lo quieren en físico? ¿Y cuántos lo quieren virtual, PDF? Le mandamos el P. ¿Y cuántos los quieren en las dos? Bueno, cualquiera.
Cada uno de los estudios devocionales tiene una página, no tiene más. En el libro de Warren tiene 4, 5, algunos hasta 6 páginas. Lo hemos resumido, hemos extractado lo valioso, no por decir que el otro no sea valioso. Todo libro, a excepción de la Biblia, cumple la ley de Pareto. Tiene un 20% de contenido, un 80% de relleno. El relleno son las ilustraciones, las anécdotas por aquí y por allá. Pero extractamos ese 20% de contenido y allí lo plasmamos. Y tenemos la siguiente convicción. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros presentarles estos devocionales a ustedes. Créanme que lo que hemos orado y lo que hemos trabajado no ha sido poco. Entonces, para explicar esta primera parte de los 30 minutos de Dios me habla, ve, pasa las páginas y vamos a uno de los que yo hice. Estos primeros los hizo Rubiel, ¿verdad? Y ve al día 26. Día 26, a mí obviamente me correspondió el propósito de enseñanza de ser como Cristo y de cómo llegar a ser como Cristo. Entonces, crecer por medio de la tentación es el día 26. Eso, crecimiento a través de la tentación. Rápidamente lo vamos a leer. Entonces, texto, alguien lea fuerte el texto. Lo que está aquí entre paréntesis es la versión en la cual está escrito este texto. Aclaración: al encabezado tenemos un texto que tiene la versión. En el texto a continuación tenemos versículos que no le escribimos el contenido, por ende no le escribimos la versión. ¿Por qué? Porque no tiene sentido colocarle una versión si no tiene el texto. ¿Y por qué utilizamos versiones? Básicamente porque la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego y algunos apartes de ambos en arameo. Entonces, al no ser escrita en español, la única opción que tenemos de decir esto es lo que verdaderamente la palabra significa es que usted sepa hebreo, griego y arameo. ¿Cuántos de los presentes? Bueno, John sí. John es doctor en teología, seguramente nos da clases de esto. Pero de resto, todos los demás nos tenemos que valer de las versiones en español. Pero entonces no se vale que alguien diga, como me dijo un estudiante del seminario bíblico, es que la Reina Valera era la Biblia que utilizaba el apóstol Pablo. No, de ninguna manera. Porque de hecho se llama Reina Valera, ¿qué? 1960. ¿Cuándo fue publicada? En el 60. ¿Y ya estaba Pablo por ahí? No, ese ya no estaba hace rato. Entonces nosotros hemos abrazado con brazos y piernas la Reina Valera 1960 como esta es la palabra de Dios y las otras versiones, eso no, todas las versiones tienen su mérito. Hay versiones dinámicas, hay versiones textuales y hay paráfrasis. ¿Cuáles son las versiones textuales? Las versiones textuales son las que apuntan al significado etimológico palabra por palabra y se van al griego, se van al hebreo, se van al arameo y hacen traducciones literales, textuales, que apuntan es al significado palabra por palabra. Una de ellas es la Reina Valera, otra es la Biblia de las Américas, NTV, son textuales. Pero hay versiones dinámicas. Las dinámicas no apuntan a la etimología, a la palabra por palabra, sino al sentido de la frase, al sentido de la oración. Entonces, versiones dinámicas, la nueva versión internacional. Bueno, traducción en lenguaje actual, sí. Esta tiene un bonus todavía más grande. Edesio Sánchez, editor en jefe de la traducción en lenguaje actual, nos explicaba en un taller que tuvimos con él que la traducción en lenguaje actual, la población objetivo de esa Biblia es niños de 9 años. Esa Biblia fue escrita para niños. Pero entonces la gran ventaja es que todo lo que es bueno para los niños es bueno para los adultos. No todo lo que es bueno para los adultos es bueno para los niños. Entonces esa es una gran ventaja que tenemos con la TLA, traducción en lenguaje actual. Pero existen también paráfrasis de la Biblia, que pues ya no son tan confiables en el momento de hacer estudios, de hacer exégesis. Exégesis es establecer el significado original del texto, pero
echamos mano de la gran cantidad de versiones que hay para que sea lo más sencillo, lo más claro, lo más entendible. Porque bien me dijo mi hija un día con la Reina Valera, me dijo, estaba chiquita, ¿no? Claro, estaba pequeñita, y dice: papi, la Biblia, ¿por qué habla tan raro? Porque nosotros no hablamos de velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando vino aquí nuestro misionero que tenemos en España, ¿cómo se llama? Paul, ¿cierto? Él sí hablaba así, ¿sí? En España sí hablan así, vosotros. Cuando viene Sonia, es la colombiana, pero se le pega, ¿cierto? Vosotros me apoyáis. Pero la Biblia, papi, ¿por qué la Biblia habla tan raro? Porque nosotros no hablamos así. Y es cierto, nosotros no hablamos como la Reina Valera 1960. Entonces está la NBI, que sí se acerca más a como hablamos nosotros. Está la NTV, que se acerca más. Está la TLA, que explica de una forma hermosa. Por eso utilizamos versiones de la Biblia. Y una con la que más vamos a trabajar es esta. ¿Qué quiere decir RVC? Reina Valera contemporánea. Es una de las que más vamos a trabajar, pero van a encontrar TLA. ¿Qué quiere decir TLA? ¿Qué quiere decir NBI? ¿Qué quiere decir NTV? No, quiere decir no televisión, lea la Biblia. Eso quiere decir NTV, no televisión, lea la Biblia. Muy bien. Después trae una introducción. Una introducción. Esto no lo trae el libro de Warren. El libro de Warren entra al tema escuetamente. Nosotros, nuestra homilética de las asambleas siempre empieza con metámoslo en introducción. Entonces yo, por ejemplo, le puse introducción a esto que no trae Warren como introducción, lo trae dentro del texto para honrar la verdad. Pero alguien lea la introducción. 1, 2, 3. Se le acreditan esas palabras a Martín Lutero, en el cual trae una metáfora, trae una ilustración. ¿Han volado pájaros por encima de nuestra cabeza? ¿Podemos impedirlo? ¿Podemos impedir que vuelen por encima de nuestra cabeza? ¿Los va a coger a caucherazos o qué? No, no podemos evitar que vuelen por encima de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que vengan y hagan un nido entre nuestros cabellos. Bueno, algunos. Qué pena, ¿cierto? Pero algunos sí ya no, los pájaros no pueden hacer nido ahí. Al ladito, bueno, al ladito. ¿Qué tiene que ver esas palabras de Lutero? Ya vamos a ver. Entonces dice 3 puntos. Entonces aquí vienen enumerados y con negrilla. Entonces este estudio devocional trae 3 puntos. 1, cómo entender la tentación. 2, cómo opera la tentación. Y 3, cómo vencer la tentación. Aquí, 3, cómo vencer la tentación. Listo, baja. Bueno, déjalo ahí. ¿Cómo entender la tentación? Gálatas 5, 22 y 23 presenta el compendio del carácter de Cristo en 9 elementos que sumados son llamados el fruto del Espíritu. Dios utiliza la situación opuesta al fruto del Espíritu para que tengan la oportunidad de elegir. Dios nos enseña a amar poniéndonos cerca a personas desagradables. Y así con cada uno de los elementos del fruto del Espíritu. ¿Queremos crecer en el fruto del Espíritu? Vamos a ser tentados con lo opuesto, para que crezcamos en el fruto del Espíritu. 2, ¿cómo opera la tentación? Desde Adán y Eva, pasando por Jesús y llegando a nosotros, Satanás siempre ha ejecutado los mismos 4 pasos que no debemos ignorar. No se ha inventado una sola tentación nueva. Primero, el deseo, y viene el párrafo. 1, el deseo. 2, la duda. 3, el engaño. Y 4, la desobediencia. Y desarrolla el tema y trae algunas referencias bíblicas. Por ejemplo, aquí trae 2 Corintios 2:11, aquí Santiago 4:1, Hebreos 13:12. ¿Cuál es la tarea del que está dispuesto a que Dios le hable? ¿Pasar por alto esas referencias bíblicas? Entonces, al lado de la cartilla de los estudios devocionales, ¿qué vamos a tener? ¿En cuál versión? En la que usted quiera, en la que tenga a la mano, pero aquí viene una invitación. Aquí viene una invitación. Haga acopio de varias versiones de la Biblia. Yo en mi biblioteca tengo 21 Biblias distintas. Versiones, dinámicas, textuales, paráfrasis. Y entonces cuando yo me doy la tarea de investigar,
A mí el escritorio me queda chiquito alrededor, por todos lados, Biblias abiertas, cotejando versiones. A mí me gusta en papel, pero también en estos aparaticos, en YouVersion o en otras aplicaciones, también tenemos la opción de ir a la parte de arriba y cambiarle la versión. ¿Sí sabían? ¿Sí? Puede ir a la parte de arriba y no quedarse por Seculum Seculorum en Reina Valera 1960, sino que puede ir a la NBI, puede ir a la NT. Y mire que esto se convierte hasta en un ejercicio rico, porque venga como dicen tal versión, pero venga, una versión bonita también es la Dios habla hoy. ¿Sí? Esa es muy asimilable, muy digerible. Entonces se trata de corroborar las referencias bíblicas y en el mejor de los casos, perdónenme si espero demasiado de ustedes, que las cotejemos en varias versiones, pero por lo menos en la Biblia que ya tiene, en la que ya tiene. Sube. Finalizamos el estudio con un cuadrito que trae los siguientes elementos. Pensando en mi propósito, traemos un punto de reflexión, un versículo para recordar y una pregunta para considerar. En este caso específico, dice: cada tentación es una oportunidad para hacer el bien. Oiga, hemos considerado la tentación como una oportunidad, como un riesgo para caer, cuando en realidad cada tentación es una oportunidad para obrar correctamente, para hacer el bien. ¿Nos deja reflexionando eso? ¿Nos deja pensando? 2. Versículo para recordar: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12, ¿y está escrito en qué? Y pregunta para considerar: ¿qué cualidad del carácter de Cristo puedo desarrollar si derroto la tentación más común que enfrento? Cada uno nos conocemos, cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestro lado flaco, cuál es nuestro talón de Aquiles. Y entonces, ¿cuál será el aspecto del carácter de Cristo que yo desarrollo cuando venzo esa tentación? Y me quedo ahí pensando, listo, es la pregunta para considerar. Y entonces esa pregunta de inmediato es el puente para pasar a la segunda parte. ¿Cuál les dije que era la segunda parte? La oración. La oración. Dios ya me habló. ¿A cuántos Dios ya le habló en este momento? ¿Sí? Y eso que solo le estoy mostrando. Imagine cuando usted tenga toda la disposición, todo el tiempo allí, y con la Biblia y todo, y cómo vencer la tentación, Dios nos habla. Y esta última pregunta, la pregunta para considerar, me da pie para pasar a la segunda parte, que es: ahora yo le voy a hablar a Dios. Pastor, ¿media hora? ¿En serio? Uy, no, a mí se me acaba el repertorio a los 3 minutos. Entonces, como son hábitos, les voy a presentar 6 motivos de oración, 6, que son fáciles de recordar, porque vamos de mayor a menor, del más grande al más pequeño. Van a tomar nota solamente como ejercicio de mnemotecnia, pero se trata de que los recordemos sin ir a las notas, y son fáciles de recordar. Vamos a empezar por lo más grande, el universo, lo más grande, el universo. Y para acordarnos del universo, vamos a empezar adorando al creador del universo. Entonces, todo tiempo de oración lo vamos a empezar con adoración. Pero después vamos a orar por el mundo. Los colocaste uno por uno. ¿Habría forma de que me pusiera los 6 en uno solo? Ok. 1, adoración. 2, vamos a orar por el mundo. Y orar por el mundo es orar por los no salvos en el mundo, orar por las etnias no alcanzadas. Un ejercicio de aquí para abajo. ¿A cuándo nos gusta ver noticieros? Ya llegamos a esa edad de que nos gusta ver noticieros, de que no puede pasar el día sin ver el noticiero. ¿Para qué vemos el noticiero? ¿Para qué? Para enterarnos de qué está pasando. ¿Y para qué nos enteramos de lo que está pasando? Para decir: oiga, estamos mal, ¿cierto? Ese Maduro sí. Sí, ya nos quedamos ahí. Orar por el mundo es orar por los no alcanzados, orar por los no salvos, pero también utilizar toda esa información de los noticieros para. ¿Ustedes creen que nuestra oración puede cambiar la realidad de Venezuela?
¿Ustedes creen que nuestra oración tiene algo que ver para cambiar la realidad de esa cuestión climática en los Estados Unidos y en los países? Wow, está increíble esto que está pasando. Y entonces allí vamos a meter todo este tipo de oraciones por el mundo. Pero ojo, vamos a considerar si hay alguna aplicación del estudio que acabé de hacer en relación al mundo, sin forzarla. Si no hay, no hay, y sigo, ¿cierto? Tercero, entonces ya vamos dos. ¿Cuál es la primera? Ahí están: adoración, el mundo. Después, mi país. ¿Cuántos saben que tenemos que orar por Iván Duque? ¿Y quién es Iván Duque? Por si las moscas, ¿no? Por si las moscas. Oiga, pero a mí me sorprendió a alguien que le dijeron ore por el mundo y empezó a orar de la siguiente manera: Señor, te pedimos por el presidente de la República, el doctor Iván Duque. Te pedimos por el ministro de tal, doctor fulano de tal. Te pedimos por el ministro tal, doctor fulano de tal. Por el gobernador, ¿cómo se llama el gobernador de Cundinamarca? Listo. ¿Cómo se llama el alcalde de Bogotá? ¿Ya se posesionó? Sí. Omitan ese último. Y entonces orar por el país incluye todo eso. Y otra vez, si hay alguna aplicación del devocional, lo aplico allí. Después, si ven que vamos de mayor a menor, adoración es universal, mundo, país, iglesia. Entonces, cuarto, por la iglesia. ¿Cuántos amamos al SEI? ¿Cuántos decimos esta es mi iglesia? Solo por ejercicio diga: el SEI es mi iglesia. No lo veo muy convencido. A ver, dígalo como creyéndolo, como convicción. Diga: el SEI es mi iglesia. Porque la iglesia es como la mamá. Hay mamás más bonitas que la de uno. Hay mamás con más plata que la de uno. Hay mamás con más posibilidades que la de uno. ¿Pero usted cambiaría a su mamá? Y el SEI es nuestra iglesia. Y el SEI es como la mamá. Hay iglesias más grandes, hay iglesias con más posibilidades, hay iglesias con mejores cosas, pero la iglesia de uno es la iglesia de uno. Ese sentido de identidad, de pertenencia. ¡Aleluya! Y entonces vamos a orar por nuestra iglesia. ¿Cómo se llama el pastor de la iglesia? Entonces, si usted no sabe el nombre de su pastor, es porque no ha orado por él. ¿Sí? Entonces, Humberto, ¿cómo llaman los otros pastores en la iglesia? Siga. ¿Quién más? Johnny, Ana María. ¿Cómo llama el pastor de jóvenes de la iglesia? Eso. Y entonces le dijeron a un hombre que intercedía por los misioneros, y cuando fue a visitarlos, los saludaba a todos por nombre, diciendo unos nombres rarísimos y larguísimos. Entonces el acompañante les dijo: venga, ¿y usted cómo hace para saberse los nombres de ellos? Y le dijo: sencillo, oro por ellos. Y orando por ellos memoriza los nombres de ellos. Amén. Que vamos a orar por la pastora de niños de la iglesia. ¿Cómo se llama? ¿Y es la esposa de quién? Y vamos a orar por los niños, y vamos a orar por las diferentes áreas de la iglesia. Entonces ahí también vamos a tomarnos un tiempo. Vamos a orar por nuestra familia, quinto elemento. Y entonces si ven, el universo, el mundo, el país, la iglesia, la familia. ¿Qué vamos a orar de la familia? Los que no son salvos, prioridad, que nuestros familiares que no sean salvos vengan al conocimiento de la verdad. Y esa oración debe ser constante, debe ser diaria. Por nuestros familiares que no son cristianos, vamos a orar por situaciones particulares, vamos a hablar por empleo, por salud, por todo eso de nuestra familia. Y por último, número 6, vamos a orar por nosotros. Y ojo, y si no alcanzó el tiempo para orar por nosotros, no importa. Porque es que el Señor, Él nos llama ovejas, y es que a veces damos crédito a que Él nos llame ovejas porque no oramos, sino que balamos. El balido es el ruido que produce la oveja, y es me. A veces nuestra oración, y por eso se nos acaba el repertorio, es: Señor, bendíceme, ayúdame, protégeme, prospérame. Y no, aquí está de último el me. Oramos por todos los demás, y si nos queda tiempo, oramos por nosotros. ¿Qué tal? Y si tenemos este plan de oración, no se nos va a acabar tan rápido.
el repertorio en la oración. Amén. Entonces vamos a practicarlo. Pero ¿cómo vamos a llegar a orar una hora? ¿Cuántos se saben la tabla del 6? ¿Sí? Segundo de primaria se la enseñan, ¿no? Segundo de primaria. ¿Sí? A ver, díganla conmigo. 6 por 1, 6 por 2, 6 por 3, 6 por 4, 6 por 5. Ah, les pusieron recorderis y todo. Yo se la mandé a ellos, en serio. 6 por 5, 6 por 6, 6 por 7, 6 por 8, 6 por 9, 6 por 10. Entonces, vamos a empezar así para principiantes. Oración para dummies, oración para principiantes, oración para, ¿sí? 1 minuto por cada uno de esos motivos. ¿Cuánto sería? 6 minutos. Y así vamos a comenzar. 1 minuto por cada uno de esos motivos. Y cuando pase la campaña de 40 días con propósito, ya tenemos diseñado que les vamos a seguir entregando el devocional para todos los días. ¿Para cuántos de esos son buenas noticias? Para que deje de estar haciendo el devocional con, no voy a mencionar nombres, no voy a herir susceptibilidades, pero para que tenga el devocional de aquí, de la iglesia, el nuestro. Y entonces otra idea de Mateo, le estoy dando todo el crédito a Mateo. En la presentación del devocional va a haber un relojito, en el cual usted va a empezar orando 1 minuto por cada uno de estos 6 motivos. 1 minuto. Pero al cabo de un par de semanas, al cabo del tiempo, de acuerdo a su ritmo de crecimiento, ya usted le va a dedicar 2 minutos a cada uno de esos motivos de oración. Allí, ¿cuánto completaría? 12 minutos. Pero ya después usted entra a la categoría de los de 3 minutos. Entonces, ¿cuánto tiempo va a estar orando? 18 minutos. Pero ya, y mire que esto es el gusto que se le va sacando al asunto. Esto es el gusto. Mire, ¿qué es orar? Es pasar tiempo con Dios. Es más que hablar con Dios, es pasar tiempo con Dios. Y si a ti no te gusta pasar tiempo con Dios, ¿para qué te quieres ir al cielo? ¿No lo entendieron? Si no te gusta pasar tiempo con Dios, ¿para qué te quieres ir al cielo? Si en el cielo lo que vamos a hacer, pasar tiempo con Dios. Y si aquí estás tan ocupado que no tienes tiempo para pasar con Dios, entonces ¿cómo para qué te quieres ir para el cielo? Entonces el ejercicio aquí práctico. Alguien que quiera dirigir 1 minuto de adoración a Dios, venga aquí al frente. No tantos, que se nos va el tiempo que me queda. Listo, bien, 1 minuto. Olga, aquí. Listo, alguien que nos quiera dirigir 1 minuto de oración por el mundo. Y con Maduro por ahí 1 minuto es poquito. Ven. Alguien que nos quiera dirigir 1 minuto de oración por nuestro país. 1 minuto, no le estoy pidiendo 10. No, 1 minuto de oración por nuestro país. Alguien colabóreme, aunque sean mis maestros. 1 minuto de oración por el país. Sigri. Bueno, Gustavo te ganó. Aquí, en orden. 1 minuto de oración. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La iglesia. Entonces, Sigri, 1 minuto de oración por la iglesia. Aquí, no tengan miedo, no sean tan tímidos. Aquí, en todo el centro, la mitad del medio. Aquí. Adoración por el mundo, por el país, por la iglesia. ¿Qué sigue? Por la familia. Alguien que pase y ore por su familia. Por su familia. 1 minuto. Listo, ven. Y finalmente 1 minuto de oración por peticiones personales. Y vas a orar por tus peticiones personales. 1 minuto. ¿Quién? Uno solo. Gracias, Amelia. Rápido. Muy bien. Entonces 6. Y aquí está la tabla del 6. Le dedicamos 1 minuto a cada uno de estos elementos y vamos a orar 6 minutos. Pero esto empieza a gustarte. Esto empieza a darle sentido a tu tiempo con Dios. En respuesta, olviden, lo traje como está por aquí, pero en respuesta a la oración, ya a nivel familiar, bueno, ¿qué podemos hacer respecto a cómo vencer la tentación? Ya a nivel de iglesia, Señor, bendice a los muchachos, protege a los muchachos de que caigan en tentación. Y también a los adultos, porque
porque no solamente los muchachos caen en tentación, también los adultos. Bendice a la iglesia, que no haya, en mi familia, protege a mi familia de caer en tentación, y a nivel personal, protégeme a mí, ¿Listos? Sin más preámbulos, cada uno un minuto, y vemos lo fácil que se va el tiempo para poderle responder al Señor, que nos sigue preguntando: ¿acaso no habéis podido orar una hora? Todos orando, todos orando. Padre Celestial, en esta mañana quiero darte muchas gracias por darme la oportunidad de presentarme delante de ti, porque tengo un Padre Celestial bueno, un Padre Celestial que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo hace. Solo tú eres mi Dios, y solo tú eres digno de adoración y de alabanza, amado Rey Celestial. Gracias en esta hora por tenernos reunidos acá aprendiendo de ti para glorificar y alabar tu nombre con nuestro estilo de vida. Enséñanos a tener un tiempo de oración que te agrade, Señor, y que tú inclines tu oído a escucharnos, y que nuestra adoración no solamente sea de palabras, sino de hechos, de actos, de comportamientos, Señor, y que allí podamos evangelizar al mundo a través de nuestro testimonio, Señor, y podamos glorificarte, Señor, y darte la gloria a ti, amado Jesucristo, digno de adoración y de alabanza. Te alabamos, Señor, en esta mañana, glorificamos y exaltamos tu nombre. Amado Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, solo tú eres nuestro Dios y nuestro Rey. En el nombre de tu Hijo Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amado Rey, seguimos delante de tu presencia en esta mañana, Señor. Ponemos todas las naciones delante de ti. En tu palabra dices que clamemos por todos aquellos que están en eminencia. Hoy ponemos delante de ti cada presidente, Señor. Tú lo conoces por nombre. Ponemos de manera especial al presidente Trump. Pedimos tu bendición sobre él, tu sabiduría sobre este hombre, Señor. Quita de él toda tentación a manipular, Señor, a través de su gobierno, ya que tiene una capacidad grande, Señor, de influencia. Hoy también queremos poner delante de ti el presidente Maduro, Señor, nuestra nación latinoamericana, Señor. Pedimos hoy que tú des sabiduría a este hombre, que rinda su vida a ti, Señor, pero que también tú quites de él todo aquello que impide que puedas vivir con libertad en medio del pueblo venezolano, Señor. Desarraiga de este hombre la maldad, Señor. Desarraiga de este hombre, Señor, todo aquello que impide, Señor, que tú puedas vivir con libertad en este país, Señor. Desarraiga de este hombre el engaño, Señor. Quita de su vida todo aquello que impide que él suelte el gobierno, Señor. Pedimos por el nuevo presidente interino, pedimos tu sabiduría sobre él, por Guaidó, Señor. Pedimos tu provisión, tu protección sobre su familia, guarda a sus pequeños, su esposa, Señor. Queremos clamar que tú despiertes la iglesia venezolana allí donde está, Señor. Trae pasión, enciende el fuego tuyo en sus corazones en esta hora, Señor. Renueva, Señor, sus vidas en esta hora, Padre Celestial. Fortalece cada pastor que está allí en este país, Señor. Derrama una unción nueva sobre tu iglesia, Señor. Aviva tu fuego sobre ellos, Padre. Los dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, nos presentamos hoy delante de ti, Señor, a darte primeramente inmensas gracias por este hermoso país que tú nos has regalado, por este hermoso país donde tú nos has permitido nacer, Señor, donde nos permites vivir, Señor, donde tenemos familia, Señor, donde tenemos un proyecto de vida, Padre. Damos gracias, Dios mío, por este hermoso país, Señor, por sus paisajes, Dios de los cielos, por aquello, Señor, que conocemos y por lo que nos falta conocer, pero sabemos que está ahí, bendito Dios. Damos gracias, bendito Dios, por la gente, Dios de los cielos, que tú has puesto en esta tierra, Padre. Damos gracias, Señor, por el fruto de la tierra, bendito Dios, por el alimento que tú día a día nos regalas, Señor, que viene de las diferentes regiones de este maravilloso país, Señor. Las frutas, las verduras, bendito Dios, el ganado, Dios de los cielos, toda esa hermosura, Señor, hoy te lo agradecemos, bendito Dios. Y también nos presentamos delante de ti, Señor, a pedirte perdón, Padre, por la ofensa, Señor, por la sangre derramada en esta tierra, Dios, por estos años, Señor, que gracias a tu amor y a tu poder están terminando, Señor, los tiempos de violencia, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú estás rescatando esta tierra, Señor, de las garras del enemigo, bendito Dios, porque tú estás trayendo, Señor, esta tierra a libertad, bendito Dios. Y hoy nos unimos, Señor, a pedirte por aquellas familias, Padre, que han sufrido, Señor, esta calamidad en carne propia, que han tenido dolor, que tienen dolor, Dios de los cielos.
cielos que nos abran de paz, Padre, pero sabemos que solo tú puedes traer esa paz a nuestra tierra, Señor. Y hoy lo ponemos delante de ti, Señor. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Abba, papito, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, venimos a interceder, Señor, por tu novia, Padre, por esa iglesia, Señor, que tú has escogido, Señor. Oh Dios omnipotente, danos sabiduría, Señor, para hacer tu voluntad, Señor. Danos santidad, Padre Santo. Levanta un liderazgo comprometido, enamorado, santificado, Señor, en tu verdad y en tu palabra, Señor. Haznos obedientes, Señor, a tu voluntad, Señor. Que mengüen nuestros deseos y nuestros anhelos, poderoso Rey. Y que seas tú, Señor, fluyendo a través de tu iglesia, Señor, para poder cumplir con esa comisión, papito Dios. Oh bendito Espíritu Santo, guíanos, Señor, muéstranos, Señor, déjanos saber, Señor, cuál es tu voluntad para hacer, Señor, lo que debemos hacer, Señor, y no enredarnos en cosas que no son, Padre Santo. Que podamos ser esa iglesia que tú quieres, Señor. Ponemos a CI delante de ti, Padre Santo, para que seas tú, Señor, guiándonos y cumpliendo tu propósito, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, también te pedimos por cada una de las familias que está representada aquí, Señor, para que seas tú bendiciéndolas, fortaleciéndolas, Señor, para que seas tú llenando de tu amor, de tu pasión, Señor, para que seas tú uniendo esos lazos que el enemigo ha venido a romper, Señor, para que seas tú, Señor, levantando jóvenes, Dios, que te amen, que te adoren, Señor, que nuestras familias, Dios, te busquen como dice tu palabra, día y noche, Señor. Que seas tú, Señor, permitiéndonos hablar de ti, Señor, a las personas que nos rodean, Señor. Que seamos, Dios, familias de ejemplo, Señor, para los demás, Dios. Que a pesar de que podamos fallar, Dios, que a pesar de que podamos desfallecer, Señor, seas tú levantándonos, Dios. Seas tú fortaleciéndonos, Señor. Que vean en nosotros tu presencia reflejada, Dios. Que vean, Dios, en nosotros tu rostro, Señor, tu presencia, Señor, para que las personas puedan querer aprender de nosotros, Dios, de ese Padre que nos lo ha dado todo, Señor. Te pido, Dios, que seas tú uniendo, Dios, familias, Señor, para que cada día estén más en tu presencia, Señor. Y te seguimos orando, Dios. Padre, y en esta mañana, Señor, me presento delante de ti, Señor. Te presento cada uno de mis pensamientos, Señor. Sé tú, Señor, llenándolo, que yo sea esa vasija que tú estés llenando, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te presento mis emociones, Señor. Te presento mi trabajo, Señor. Te presento, Señor, cada uno de mis pensamientos. Los pongo delante de ti. Padre, que yo pueda ser, Señor, ese vaso que tú utilices, que tú llenes, Señor. Padre, gracias, Señor, por haberme amado, Señor. Yo me presento delante de ti, Señor, con un corazón limpio, Señor. Padre, levantando manos santas delante de ti, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno, Señor, de mis cosas, de mis necesidades, Señor. Padre, mis necesidades económicas, Señor, las presento delante de ti. Señor, mis necesidades familiares, Señor. Padre, mis necesidades de trabajo, Señor, de ser la mejor, Señor, en lo que tú me has puesto, Señor. Yo me presento, Señor, para que tú hagas, Señor, lo que tú quieras hacer, Señor. Padre, que yo pueda servirte, Señor, en la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Con un minuto lo acabamos de hacer. Ora una hora.